Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en el apasionante universo de las novelas turcas. Como siempre es un placer compartir con ustedes las últimas novedades, los chismes jugosos y esas historias que nos atrapan el corazón. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que estoy seguro que los va a mantener al borde del asiento, con el corazón latiendo a mil. Serkan Ayolu, nuestro héroe por excelencia, rescatando a la increíble Özge Gürel en un momento crítico. ¿Logrará nuestro galán salvar a su amada? Esa es la gran pregunta que nos haremos hoy, mientras desentrañamos los detalles de una historia que promete emociones fuertes. Prepárense para un viaje lleno de emoción, drama, suspenso y, por supuesto, mucho amor. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, analizando un escenario potencial donde Serkan Ayolu, ese actor que nos roba el corazón con su mirada profunda, su sonrisa cautivadora y su talento innegable, se convierte en el héroe que todas deseamos, y Özge Gürel, nuestra querida y talentosa protagonista, se ve envuelta en una situación límite, luchando por su supervivencia y por el amor. ¿Cómo se desarrollará esta increíble historia? ¿Qué obstáculos enfrentarán nuestros protagonistas? Y lo más importante de todo, ¿habrá un final feliz que nos haga suspirar de alivio y alegría? Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles de esta apasionante trama imaginaria, quiero recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, de estar al tanto de todas las novedades y de formar parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Así no se perderán ninguna noticia, ningún análisis, ningún chisme jugoso sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse porque aquí en este canal, la familia de amantes de las series turcas crece cada día, y quiero que ustedes formen parte de ella. Ahora sí, vamos a lo importante. Vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación, a crear una historia que nos haga vibrar y soñar. No nos basaremos en una serie en particular, porque la magia de este canal reside precisamente en la especulación, en la imaginación, en la posibilidad de crear historias que nos transporten a mundos llenos de emociones. Tomaremos como base las cualidades que conocemos de Serkan Ayolu y Özge Gürel, y el tipo de historias que suelen protagonizar las novelas turcas, y con eso crearemos un universo único, lleno de intriga y romance. ***, un comienzo en un pueblo con encanto y secretos ***. Imaginemos que nuestra historia comienza en un pintoresco pueblo, de esos que parecen sacados de un cuento de hadas. Un lugar rodeado de montañas majestuosas, con casas de piedra, calles empedradas y una atmósfera de tranquilidad que invita a la calma y a la reflexión. Un pueblo donde el tiempo parece detenerse, donde las tradiciones se mantienen vivas y donde la comunidad es un pilar fundamental. Serkan Ayolu interpreta a un hombre de la ciudad, un hombre que ha triunfado en la vida, un abogado exitoso, un hombre de negocios con una vida llena de responsabilidades y estrés. Un hombre acostumbrado a la velocidad y a la exigencia de la gran urbe. Pero por alguna razón, que se irá revelando a lo largo de la historia, se ve obligado a regresar a sus raíces, a ese pueblo que dejó atrás hace años, cuando era un joven lleno de sueños. Podría ser por la herencia de su abuelo, un hombre al que amaba profundamente y que le dejó un legado que debe honrar. Podría ser por un secreto familiar guardado celosamente por generaciones, una verdad que debe ser revelada, o simplemente, para escapar de la rutina, del estrés y de la soledad de la gran ciudad, en busca de un nuevo comienzo. En este mismo pueblo donde la vida transcurre a un ritmo más pausado, vive Özge Gürel. Ella es una mujer fuerte e independiente con un espíritu indomable y un corazón generoso. Una mujer que ha aprendido a valerse por sí misma, a luchar por lo que cree y a defender a los suyos. Puede ser una agricultora, que con sus propias manos cultiva la tierra y saca adelante a su familia, una profesora, que con su pasión por la educación, transforma la vida de los niños del pueblo, o incluso la dueña de un pequeño negocio familiar, una tienda de artesanía, un restaurante, un lugar de encuentro para la comunidad. Es una persona querida por todos, con una gran conexión con la comunidad, una mujer que es la columna vertebral del pueblo. ***, la sombra de la amenaza. Un momento crítico se cierne sobre el pueblo ***. La situación crítica, el momento de peligro que desencadenará la acción y pondrá a prueba a nuestros protagonistas, podría presentarse de diversas formas. Podría ser una conspiración orquestada por unos empresarios inescrupulosos que buscan despojar a los habitantes del pueblo de sus tierras, seducidos por la promesa de
Un desarrollo económico que en realidad solo beneficia a unos pocos y destruye el modo de vida tradicional. La ambición desmedida, la corrupción y la codicia serán los motores de esta amenaza. Podría ser una amenaza para la seguridad de Ozge y de sus seres queridos, un acoso constante por parte de un enemigo desconocido, un intento de amedrentarla para que abandone sus ideales y se rinda ante las presiones. Un peligro latente que pondrá a prueba su valentía y su resistencia. O incluso podría ser un malentendido, una acusación injusta que la pone en peligro ante las autoridades, una trampa urdida por los villanos para desacreditarla y apartarla del camino. Una situación que la obligará a luchar contra la adversidad, a demostrar su inocencia y a defender su honor. Lo importante es que Ozge se encuentre en una situación de vulnerabilidad, necesitando desesperadamente ayuda. Una situación que pondrá a prueba su fortaleza y la obligará a tomar decisiones difíciles. *** Serkan, el héroe renacido, de la ciudad a la defensa del pueblo ***. Aquí es donde entra en juego Serkan Ayolu, el hombre de la ciudad que regresa a sus raíces. Inicialmente puede que no se involucre directamente en los problemas del pueblo. Tal vez observe desde la distancia, dividido entre su vida en la ciudad y la necesidad de honrar el legado familiar o de redescubrir sus orígenes. Tal vez en un principio desconfíe de la situación, no crea en lo que ocurre y no quiera involucrarse en los problemas de los demás. Puede que se sienta abrumado por el cambio, por la nostalgia, por las responsabilidades que conlleva su regreso. Pero a medida que avanza la historia, Serkan, con su inteligencia y su sentido de la justicia, se dará cuenta de la injusticia, del peligro que corre Ozge y sobre todo, de que no puede quedarse de brazos cruzados. Verá la opresión, la corrupción, la ambición desmedida y se negará a ser cómplice de la misma. La transformación de Serkan Ayolu en héroe no será inmediata. Será un proceso gradual, un cambio interno que se irá consolidando a medida que se involucre en la defensa de Ozge y del pueblo. Veremos cómo poco a poco va dejando de lado su vida en la ciudad, sus ambiciones profesionales y sus preocupaciones materiales, para dedicarse a una causa noble. Utilizará sus habilidades como abogado, su inteligencia, su capacidad de análisis y su valentía para enfrentarse a los villanos de la historia. *** El corazón de la trama, el encuentro y el amor entre Serkan y Ozge ***. La relación entre Serkan y Ozge, por supuesto, será el corazón de la trama, el motor que impulsará la historia y la que nos hará suspirar y emocionarnos. Al principio puede que se sientan atraídos, pero también desconfíen el uno del otro. Él por su pasado y su vida en la ciudad, por sus prejuicios, por su reticencia a involucrarse en la vida del pueblo, ella por su independencia, por sus miedos, por su desconfianza hacia los extraños y por sus dudas sobre las intenciones de este hombre que viene de fuera. Pero a medida que trabajan juntos para superar los obstáculos, para investigar las amenazas, para defender al pueblo, la conexión entre ellos se hará más fuerte. Se apoyarán, se protegerán, se comprenderán y finalmente se enamorarán. Compartirán confidencias, se ayudarán a sanar heridas del pasado, descubrirán la belleza de la vida sencilla y la importancia de las relaciones humanas. El amor entre Serkan y Ozge será un amor de verdad, un amor basado en el respeto, la admiración, la confianza y el apoyo mutuo. Un amor que surgirá de la lucha, de la adversidad y de la búsqueda de la justicia. ***, escenas clave, momentos de peligro y romance ***. Imaginemos algunas escenas clave que podrían marcar el ritmo de la serie. Podríamos ver a Serkan arriesgando su vida para proteger a Ozge de un peligro inminente, una persecución en coche por las sinuosas carreteras del pueblo, una pelea cuerpo a cuerpo contra los secuaces de los villanos, o incluso una situación donde deba negociar con los malos para salvarla. Veríamos la valentía, el ingenio y la determinación de Serkan en acción, demostrando su instinto de protección y su amor por Ozge. También veríamos momentos de ternura y romance, de esos que nos hacen suspirar. Una mirada cómplice que revela los sentimientos ocultos, una mano que se entrelaza en un momento de peligro, un beso bajo la lluvia, bajo la luz de la luna, o frente a la chimenea de una acogedora cabaña. Escenas que nos harían sentir la intensidad de su amor, la química entre ellos y la esperanza de un futuro juntos. Podríamos imaginar una escena donde Serkan, con su conocimiento de la ley, descubre la verdad sobre la conspiración, desenmascara a los villanos y expone sus oscuros planes ante la comunidad. Un momento de tensión, de suspense en el que la verdad sale a la luz y se abre el camino hacia la justicia. También podríamos ver a Ozge mostrando su fuerza, su determinación,
su espíritu indomable, luchando por defender sus ideas. Por proteger a su familia y por ayudar a los necesitados. Una mujer valiente capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. Obstáculos y desafíos, la lucha contra el mal Pero la historia no sería perfecta sin los obstáculos. Los villanos con sus planes malvados, tratarán de separar a Serkan y Ozge, de frustrar sus planes y de acabar con su felicidad. Habrá traiciones, mentiras, manipulaciones y momentos de desesperación. Los protagonistas tendrán que luchar contra viento y marea para protegerse y para lograr que triunfe la justicia. Podrían enfrentarse a chantajes, a amenazas, a la pérdida de seres queridos, a la incomprensión de la comunidad. Serkan y Ozge deberán superar la desconfianza, la soledad, las dudas y los miedos para seguir adelante. Deberán encontrar la fuerza en su amor, en su compromiso con la verdad y en su fe en la justicia. Deberán demostrar su valentía, su ingenio y su capacidad de adaptación, para salir victoriosos. El clímax, el momento de mayor tensión El momento crítico, ese punto de inflexión en la historia, podría ser una trampa tendida por los villanos, un ataque directo contra Ozge o una situación que la ponga en peligro de muerte. Serkan, en ese momento, tendría que demostrar todo su valor y utilizar todos sus recursos para rescatarla. Esta podría ser la escena más dramática e impactante de toda la serie, el clímax de la historia. Imaginemos, por ejemplo, una escena donde Ozge es secuestrada por los villanos y mantenida cautiva en un lugar secreto. Serkan, desesperado, se embarca en una búsqueda frenética, arriesgando su vida para encontrarla. La tensión aumenta a medida que el tiempo se agota, y la vida de Ozge pende de un hilo. O tal vez, una escena donde se produce un enfrentamiento final entre Serkan y los villanos, una batalla épica en la que el amor, la valentía y la justicia se enfrentan a la maldad, la ambición y la corrupción. El desenlace, un final feliz y justo ¿Lo logrará Serkan Ayolu? ¿Rescatará a Ozge Gurel? La respuesta, como en todas las novelas turcas, es un rotundo sí. Pero el camino hacia ese final feliz estará lleno de desafíos, emoción y drama. Después de superar todos los obstáculos y de vencer a los villanos, llegaría el momento del desenlace. La justicia se impondría, los malos serían castigados y el amor entre Serkan y Ozge florecería. Podríamos imaginar una escena final en la que, tras haberlo superado todo, estén juntos en el pueblo, disfrutando de su felicidad, de la tranquilidad que tanto anhelaban y de la compañía de sus seres queridos. Un final feliz, con una boda, una casa con vistas a las montañas, una vida sencilla y llena de amor, respeto y compromiso. Un final en el que la justicia, la verdad y el amor triunfan sobre la maldad. Un final que nos dejará con una sonrisa en el rostro y con la esperanza de que el amor siempre vence. La música, un elemento indispensable Y por supuesto, no olvidemos la banda sonora. La música en las series turcas es un personaje más, que nos ayuda a sumergirnos en la historia y a sentir las emociones de los protagonistas. Música épica en los momentos de peligro, melodías románticas para los momentos de amor y canciones tristes para los momentos de dolor. La música nos acompañará en cada escena, en cada momento clave, intensificando las emociones y creando una atmósfera única. La música nos hará vibrar, suspirar, llorar y reír. Un viaje por la imaginación, un universo de emociones Espero que les haya gustado este viaje imaginario por el mundo de las novelas turcas. Hemos analizado un posible escenario donde Serkan Ayolu rescata a Ozge Gurel en un momento crítico. Y aunque no hay una serie real que se ajuste a esta trama, la magia de la imaginación nos permite soñar con este tipo de historias, con estos personajes y con finales felices. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar un like, eso me ayuda mucho a saber que están disfrutando del contenido. Y por supuesto compartan el vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció este escenario? ¿Qué otros actores les gustaría ver juntos? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. ¿Qué creen que podría pasar en el momento crítico? ¿Cómo imaginan el enfrentamiento final? ¿Qué melodías les gustaría escuchar en la banda sonora?
Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en este canal, seguiremos explorando el maravilloso mundo de las series turcas, con análisis, noticias, chismes y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la magia de las series turcas reside en la emoción que nos provocan, en los sueños que nos inspiran y en la esperanza que nos brindan. Hasta la próxima.